Varones. Pero también estamos en un momento también muy difícil, yo voy a dar la vuelta, donde yo a veces, por ejemplo, me preguntan por mi sexualidad. Es muy difícil ser heterosexual hoy. Masculinidades. También es muy difícil. El machismo a veces no siempre beneficia al hombre. Incomodidad. Pero si lo de D'Artés hubiera sido al revés, pregunto. Si Juan decía, Calu Rivero me miró mal, Calu Rivero me provocó y me besó de más. Nos cagamos de risa, decimos Juan D'Artés. Privilegios. ¿Cuál es el lugar que les corresponde? Mi nombre es Sebastián Zoroastro, soy docente de la Diplomatura Géneros, Políticas y Participación de la Universidad General Sarmiento y soy integrante y coordino el espacio de Masculinidades Críticas y Territorios junto a Marisa Fournier y Carlos Jiménez. Bueno, vamos a empezar. Un par de chistes nada. Vamos. Un blanco con uñas pintadas es un playboy. Un negro con uñas pintadas es un maricón. El chiste es el típico delimitador de esa muralla que divide lo que es varón y mujer. El chiste es: sos un maricón porque no te atreves a hacer esto, y fuerza a los varones y a las juventudes a estar en situaciones de riesgo y de violencia y ponerse ellos propios en situaciones de mucho consumo o de violencia, o poner en juego su físico y su cuerpo para demostrar que está de este lado, que no es la otra. Entonces, siempre el varón se va a definir por lo que no es. Decía un poco a la pregunta de por qué hablar de varones y masculinidades, ¿no? Que es la primera pregunta que nos surge, y yo la trataría de pensar en dos dimensiones. Una es del lugar de la responsabilidad, ¿no? Como los varones tenemos la obligación de ser responsables en este momento histórico, donde hay luchas feministas, donde nuestras compañeras, hermanas, hijas y familia, y el feminismo trans y el transfeminismo nos ponen en un lugar de incomodidad. Y ese lugar de incomodidad y ese lugar de crisis en que están transitando y transitamos las masculinidades y los varones es también una oportunidad a buscar cuál es el lugar que nos corresponde en estas luchas de ampliación de derechos para todas y todos, y en buscar la igualdad entre varones, mujeres, identidades disidentes. Me parece que ahí hay una responsabilidad de hacernos cargo de esa incomodidad y dejar de decir de esto yo no tengo nada que ver, es una lucha de mi compañera, de mi hermana o de mis hijas y yo solo soy una persona expectante. Digo que ahí me parece que es la responsabilidad de como varones y masculinidades de entre nosotros pensar cuál es el lugar que nos corresponde y qué es lo que debemos hacer para avanzar en esta lucha por la igualdad, y no esperar que nuestras compañeras, nuestras hijas o nuestras mujeres que nos rodean, o nuestras amigas o nuestras parejas de feminidades trans o de identidades disidentes nos vengan a decir qué hacer. Porque me parece que ese también es un lugar cómodo de los varones, siempre bueno, yo como de esto conozco poco, no me interpela, me siento ajeno, espero que me digan qué hacer. Creo que también esa es una responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el camino? Me parece que esa es una búsqueda que tenemos que recuperar el feminismo, que es una búsqueda colectiva. Las luchas son colectivas, las soluciones son colectivas. Entonces, ese es el objetivo de armar un espacio en la universidad que hable de masculinidad y que tenga que ver con el territorio y con las personas que viven alrededor de la universidad. Búscanos en Instagram, Diplogéneros UNGS. Y otra, me parece que no hablar de nosotros es un privilegio. Por eso quería rescatar un poco a Virginia Despentes de Teoría King Kong. Ella se pregunta por qué a los varones les gusta hablar de las mujeres. Si no es así, que evitan hablar de ellos mismos. Y se pregunta por qué, cómo se explica que en 30 años ningún hombre haya producido lo más mínimo texto novedoso acerca de la masculinidad. Ya que son tan charlatanes y competentes, dice ella, cuando se trata de perorar sobre las mujeres. ¿Por qué el silencio sobre ellos mismos, no? Y eso tal vez sea la posibilidad de que hablar de uno, hablar de los varones o hablar de nosotros nos pone en lugar de observados. Y en lugar de observados, de ser mirados, obviamente con la posibilidad de ser criticados, y ahí entra el juego de la identidad masculina. La identidad masculina es una identidad activa que no permite ser observada ni criticada por otras identidades más que por los varones, y solo para ser corregida en esa idea de varón hegemónico, con las características típicas de un varón fuerte, procreador. Bueno, ahí el varón siempre se
de esta identidad masculina se plantea con la idea de las 3P, ¿no? El proveedor, desde lo económico, obviamente, ¿no? Porque ese es el mandato de ser aquel que gana el dinero para mantener a él y a su entorno. Preñador tiene que ver más con la posibilidad, la potencialidad sexual activa todo el tiempo, más allá del deseo o de la posibilidad. Siempre tiene que haber un valor disponible a lo sexual, a la potencia sexual. Y protector, pero no el protector desde la idea de cuidados, ¿no? Que viene hablando del feminismo, de cuidar a los otros, sino de proteger la línea o la frontera entre lo que es un varón y lo que son los otros o las otras, ¿no? Es el protector de la masculinidad. Son las 3 ideas de un varón hegemónico, ¿no? Que esa es la primera que tenemos que empezar a desarmar. Buscanos en Instagram, Diplogéneros UNGS, o escribinos a diplogénero@campus.ungs.edu.ar.